nosotros somos los redimidos por Jesucristo. Nosotros somos los escogidos para alabar, para exaltar a Jesucristo. Nosotros somos los redimidos por Jesucristo. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias, mis amados, en segunda de la carta a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 4. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 4. Gloria al Señor. Bueno, nos ponemos de pie a leer la palabra. Aleluya, gloria a Dios. Cristo viene pronto. Hay que estar preparados, mis amados. Dice así la palabra. Tiene un título aquí, el capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses, respecto a la venida del Señor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, ya lo tienen. Bueno, voy al segundo, capítulo 2, versículo 2 voy. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, glorifícate. Una vez más, permite que esta palabra que ha de ser expuesta sea escrita en la tabla de los corazones de cada uno de nosotros, puesta por obra, Dios mío, que tengamos temor y temblor por esta salvación tan grande, y mientras estamos en este mundo o vayamos a tu presencia, Dios amado, podamos tener reservada, tener segura la salvación, porque cumpliremos tu palabra, obedeceremos tus mandamientos, andaremos en la verdad hasta que tú vengas o vayamos a tu presencia, con tu ayuda y la ayuda del Espíritu Santo. Espíritu Santo, gracias por esta palabra, gracias porque tú eres el que la vas a hablar, tú eres el que la vas a dirigir y tú eres el que lo vas a hacer que sean escritas en las tablas de sus corazones y puestas por obra. En el nombre de Jesús, amén. Gloria, pueden sentarse, mis amados. He titulado este mensaje, tú y yo. No tienes que olvidarte de la eternidad. No tienes que olvidarte, hermano, por nada. Antes de estar pendiente del desayuno, del almuerzo, de la comida, tenemos que estar pendientes de nuestra alma. Estar en comunión y comunicación con el Espíritu Santo, con Dios, su Hijo Jesucristo, porque todo pasa, pero lo único que permanecerá será el alma nuestra, donde nosotros la escojamos. Pensamos que todos los que estamos aquí, que somos cristianos bautizados, tenemos claro eso, y todos los cristianos que estamos aquí no por estar, por coincidencia, porque no tengo más donde ir, no, sino que hemos conocido la verdad de Cristo Jesús, y esa verdad nos ha hecho libres, y la verdad dice que tenemos que perseverar hasta el final, en justicia, en verdad, en fe y en obediencia, como uno de los tantos ingredientes o requisitos que tenemos para mantener la comunión y comunicación con Dios y la seguridad de la vida eterna. Entonces ya sabes, no tienes, ni tú ni yo,
que olvidarnos de la eternidad. Porque no estamos aquí porque estamos viniendo a un club social donde nuestro fin es pasar algo pasajero. Cuando estemos con problemas o situaciones adversas, estamos aquí reunidos porque aquí está el Señor. Porque dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está. Porque venimos a llenarnos de Él. Porque la palabra dice que no dejéis de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Que donde están 2 o 3 congregados, Él está aquí. Y donde está Él, está el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu Santo hay libertad. No venimos por rutina, porque en nosotros no debe existir la rutina, sino el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Debe existir la esperanza de su llenura espiritual, la esperanza de la vida eterna. Entonces, no tenemos que olvidarnos de la eternidad. Hemos sido llamados para vivir eternamente y para siempre con el Señor. Y si usted va a desperdiciar todo el tiempo que ha estado en el Evangelio, y a la postre usted no va a creer o va a perder esa salvación tan grande, como dice la palabra, ¿cómo escaparemos? ¿Cómo haremos si perdemos una salvación tan grande? No quiero meterles miedo ni temor porque no estamos para eso. Para eso tenemos el Espíritu Santo que nos redarguye, nos lleva a toda verdad. Pero es necesario que se predique sobre la venida del Señor y que no tenemos que olvidarnos de la última parte de nuestra salvación, que es la vida eterna. Esa es la última parte. Ese es el propósito, ese es el fin. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, mis amados. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Juan 17. Y no cierre la parte donde estábamos ahorita. Fíjense que es Juan 17, 16. Fíjense que el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en su ministerio en la tierra, ya se iba. Ya iba a ser ascendido, ya iba a ascender al cielo. Su misión había terminado aquí, pero Él estaba preocupado. Como estamos preocupados nosotros los pastores por ustedes y por nosotros mismos, de enseñarles la verdad, de que puedan perseverar hasta el final, irreprensibles. Versículo 17, capítulo 17, versículo 16. Dice así. No, perdón, estoy en el libro de Lucas, es Juan. Juan 17, ya Jesús sabía que ya le quedaba poco tiempo, que su misión había terminado, y Él ora por sus discípulos. En este capítulo 17 de Juan, que es un capítulo hermoso, de cómo Jesús clama por sus apóstoles, por sus discípulos, ante el Señor. Así como nosotros intercedemos por ustedes, los pastores, por la vida eterna de ustedes y de nosotros. Así mismo Jesús hizo eso por nosotros, hemos aprendido. Dice que Jesús ora por sus discípulos y en el versículo 16 de así, le dice al Señor, vamos en el 15, dice así. Desde el 14, veamos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo. Nosotros estamos en el mundo y estaremos hasta que Cristo venga o vayamos a su presencia, porque tenemos que estar. Aquí estamos, todavía estamos en la parte terrenal, nuestro cuerpo mortal, y tenemos que estar en el mundo, pero no estar arraigados en las cosas del mundo. Esa es la única diferencia. Así como hay una diferencia entre la noche y el día, así hay una diferencia entre el cristiano que tiene que vivir la palabra y el que no la vive. Una diferencia entre el mundo y la santidad, como la luz o la noche y el día. Hay una diferencia. Entonces yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.
No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Nosotros no podemos estar arraigados a este mundo, porque no somos de este mundo, hermanos. Nosotros tenemos una ciudadanía celestial, tenemos nuestra cédula de ciudadanía de la ciudad donde vivamos, el país donde vivamos, pero no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía no es celestial, así que no esté muy amañado ni muy arraigado en el mundo. Estamos aquí porque aquí nacimos y aquí existe el mundo, pero aquí no es nuestra eternidad, ni es en un cementerio que el polvo, los huesos se vuelven polvo, todo se vuelve polvo y eso se esparcirá algún día. Estemos arraigados en la vida eterna, donde estaremos eternamente y para siempre con el Señor. Sabremos cómo fuimos conocidos, lo veremos cara a cara. Qué hermoso es. Muchos piensan que esto es un cuento de hadas de Walt Disney, pero es la realidad. Nosotros no fuimos llamados para perdición, sino para bendición. Cada uno escoge el lugar donde quiera estar. Si quiere estar en el cielo o en el infierno. Cada uno escoge. Yo creo que todos hemos escogido estar en el cielo. Pero nosotros, como cualquier atleta, como cualquier agricultor, tenemos que esperar con paciencia y con disciplina y obediencia para obtener lo que nos espera. Lo que nos espera. Que nosotros podamos decirle al Señor, mejor que me cortes y que me vaya salvo y no que yo me pierda. Hermano, porque el mundo y sus deleites pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No se deje engañar del diablo, no se deje engañar de falsas doctrinas, porque la verdad es una, Jesucristo el Señor y su palabra. Vamos aquí a Juan 15, 19. Vamos a leer algunos versículos que nos indican que nosotros no somos de este mundo. Estamos de paso aquí. Lo que tenemos es que orar para que yo y mi casa serviremos a Jehová. La salvación es personal, lo sabemos. Pero tenemos que orar por nuestras familias, nuestras amistades, nuestros vecinos, por todo el mundo como Dios lo manda. Porque dice, ay, no, se va a quedar mi mamá y papá, pero es que la salvación es personal. Pero tenemos que interceder por ellos, para que se arrepientan, así sea en el último momento, y puedan partir con el Señor. Juan 15, 19. Vamos a leer el 18. Dice que el mundo os aborrecerá. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Por eso es que nos gustan de nosotros, pero no importa, porque nosotros somos parte de la salvación de ellos. Somos la luz del mundo y la sal de la tierra, que tenemos que hacer esa intercesión por ellos, en esa gran comisión que el Señor nos dejó, de ir de predicar el Evangelio a toda criatura. Y el que perseverare hasta el final, ese será salvo. Vamos a leer otro versículo, Romanos 12, 2, que eso nos lleva, nos apunta a que nosotros tenemos que luchar por esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. Romanos 12, 2. Dios nos ha dado una gran salvación, nos ha escogido del mundo pecador, y nos ha salvado del pecado nuestro que traíamos de Adán y Eva, y nos tiene en su presencia, a través del Espíritu Santo, del cual somos su templo. Romanos 12, 2 dice, no os conforméis a este siglo o a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Entonces nosotros debemos comprender que el sistema actual del mundo es malo. Ustedes ven, día a día se va arraigando la maldad más y más. Ese es el misterio de la iniquidad, que ha estado siempre, pero como ya estamos, ya que Cristo casi viene, estamos viendo más y más la maldad y veremos más. Porque esto es parte de la vida que nosotros tenemos que llevar para antes que Cristo venga, todo lo que veremos. Entonces no os conformáis, no transformamos. Tenemos que transformarnos nosotros, hermanos, de este mundo actual que es malo, que está bajo el dominio de Satanás, porque Satanás es el príncipe de este mundo. Tenemos que separarnos del mundo y acercarnos más y más a Dios, como si Él viniera ya. Debemos estar preparados. Estar en contra de las cosas del mundo, nosotros, en vez de anhelarlas. Y proclamar el Evangelio, proclamar la vida eterna. Porque muchos no saben, ya yo recibí a Cristo, voy a la iglesia, como a la iglesia católica, voy y vengo, ya. Eso no es lo que Dios nos ha llamado a nosotros, hermanos. Dios nos ha llamado a perseverar en santidad, haciendo la voluntad de Dios hasta que Él venga o que vayamos a su presencia. Porque sin santidad nadie verá al Señor. El que esté en pecado no verá al Señor. Y si nosotros hemos sido lavados, hemos sido santificados, hemos sido limpiados, tenemos que mantenernos en esa condición para poder ver al Señor. Por eso lo dice, sed santos como yo soy santo, no como las imágenes, no. En toda nuestra vida espiritual, una vida apartada del pecado y de la maldad. Y pecado no solamente es adulterio, fornicación, hay muchos pecados en la Biblia, están descritos. Todo lo que es desobediencia es pecado. Toda la violación de la palabra de Dios es pecado. No solamente juzgan al adúltero o al homicida, no. Hay muchas formas en que pecamos cuando desobedecemos la palabra de Dios en todos los actos y aspectos de nuestra vida. Entonces, despreciar lo malo y amar lo justo, eso es transformarnos con la palabra, porque es a través de la palabra que nosotros recibimos transformación. Porque si usted no da la palabra, ¿cómo usted va a recibir transformación? Si la palabra allí, que es viva, va vivificándote, va dándote vida espiritual y vida física, te va convenciendo de justicia, de juicio y de pecado del Espíritu Santo. Pero si no lees la palabra, ¿cómo vas tú a irte transformando? Si estás en tu rutina diaria, en tus afanes diarios. Hicimos aquí un ayuno de palabras. Ojalá que todos lo hagamos. En el cual los afanes nos impiden a veces de leer la palabra. Pero tenemos que acostumbrarnos. Que Dios nos perdone. Pero tenemos que permanecer en comunión y comunicación con Dios. A través de la palabra, a través del ayuno, de la oración, de la comunión y comunicación con Dios, la comunicación con el Espíritu Santo. Amén. Vamos a Primera de Juan, a las epístolas, no al Evangelio donde estábamos. Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 15 al 17. Es así. No améis al mundo. ¿Ya lo encontraron? Primera de Juan 2, 15, 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Satanás es el Dios del sistema actual del mundo. La ciencia aumentará, lo dice el libro de Daniel, que la ciencia aumentará
y vemos todo el aumento que hay y que lo que estamos viendo no es nada para que lo que va a haber cuando venga Cristo. Entonces vemos cómo un ejército de demonios domina el mundo, especialmente en esta tecnología de las redes. Tenemos que tener mucho cuidado con las redes. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, ni yo me dejaré dominar. Hay que tener cuidado, hermanos. Tener cuidado, sumo cuidado con nuestra salvación. Hay un ejército de espíritus malos en todo el mundo viendo a quién devorar. El que le da un dedito al diablo, él le coge toda la mano, porque él es así, mentiroso y malo por naturaleza. Satanás ha entrado en los sistemas políticos, culturales, económicos, sociales, religiosos. Está entrando. Ha entrado y sigue entrando, dominando, llevándose en los cachos, como se dice comúnmente. Aunque él no es que lo vamos a ver como lo presentaban siempre en las películas, que con cacho, con trinche, no. Él puede usar a cualquiera persona y tú ni siquiera te vas a dar cuenta. Entonces, aquel que no se quiera someterse a la verdad, va a la maldad. Porque Dios no ha hecho robots. Dios ha hecho libre albedrío para que nosotros sepamos escoger lo que conviene y lo que no conviene. Aquí no dice que aquí no cabe eso, que te lavaron el cerebro. No, Señor. Es que cuando se te predicó, ya Dios había preparado tu corazón para creer, abrió tu corazón, abriste tu corazón, tuviste fe, te arrepentiste y Él te perdonó. Él no entra a la mansalva, a las malas, no. Él es un caballero del Espíritu Santo. Nadie nos obligó, a mí nadie me obligó. Porque yo era atea, idólatra no era, pero era atea, me había convertido en una atea, había incursionado en el comunismo. Y recordaba hace unos días cómo Dios fue trabajando en mí. Que Dios bendiga a esos hermanos gedeones, desde que comenzaron hasta siempre, que nunca cambien. Pero a través de un Nuevo Testamento, que yo encontré que si en la página de adelante estaba todo cartelado, ya estaba todo, me faltaban muchas hojas. Recuerdo que abrí el libro de los Salmos. ¿Qué salmo es? No lo recuerdo. Pero sí sé que Dios comenzó a trabajar conmigo a través de ese momento. Porque la palabra tiene poder, hermano, la palabra transforma. La palabra que tú ves escrita y la palabra que se predica. Por eso hay que predicar en tiempo y fuera de tiempo. Para que la gente se predique, porque la palabra es espíritu, la palabra tiene poder. Jesucristo es el verbo, es la misma palabra. Y por eso transforma las vidas y transforma los corazones. Lo que tenemos que hacer nosotros es perseverar. Perseverar en la oración, en el ayuno, que son las armas espirituales que Dios nos ha dado. Entonces, los anteriores versículos que hemos leído nos enseñan que estamos en el mundo, pero en una forma, físicamente estamos, pero no podemos estar sujetos ni participar en él. No tenemos que estar sujetos a lo que diga el mundo. Ni participamos en el mundo para nada. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No podemos adoptar sus valores. Ya todo eso quedó atrás en nosotros, murió. ¿Cómo vamos a dejar esta salvación tan grande por el mundo? El mundo y sus deleites pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Estamos en el mundo, pero en la parte física, nada más. No podemos adoptar sus valores. No podemos adoptar nada de lo que está en el mundo, porque no nos pertenecen. ¿Por qué, hermanos? Porque el mundo y sus deleites nada tiene con el Señor. Está en oposición a Dios.
y a lo que nosotros hemos conocido la verdad de Cristo, que sin santidad nadie verá al Señor. Por eso es que nos tenemos que permanecer, hermano, en ayuno, en oración, en lectura y toda palabra, porque humanamente no podremos. Porque cuando uno se va poniendo carnudo, es decir, que abandona la oración, el ayuno, las armas espirituales que Dios nos ha dado, estamos muy seguramente próximos, si no nos aterrizamos, si no nos sacudimos, a caer en manos del enemigo, Satanás. Dios nos dio estas armas espirituales. Entonces, no nos vamos a aislar del mundo. No podemos aislarnos del mundo porque están los almacenes, donde hay la comida, restaurantes, todas partes, y somos personas sociables. No podemos. No podemos aislarnos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, hermano. Sino que debe haber una separación moral del mundo con nosotros. Lo que veamos, que no nos interese, hermano, no nos mueva ni nos muevan el piso, como se dice comúnmente y costeñamente. No podemos estar en el mundo, sino separados moral y espiritualmente. Eso es lo que nosotros podemos hacer. No podemos irnos de aquí, no podemos estar en la tierra donde hemos vivido, donde nacimos, donde están todos los seres humanos. Tenemos que apartarnos. Tiene que haber una separación en lo moral y en lo espiritual con el mundo. También tenemos que destacar la naturaleza del reino de Dios, el cual pertenecemos. El reino de Dios no es de este mundo. El reino del mundo es celestial. El reino de los cielos es invisible, es celestial. Lo llevamos cada uno de nosotros en el corazón. No podemos estar arraigados al mundo. Y cuando hablamos del mundo no estamos hablando de la estratosfera, de toda la tierra y todo eso, no. Sino las costumbres, lo moral y espiritual que tenemos que desecharlo. Todo lo que el mundo trae, todos los pecados, todas las propagandas que llevan a deleitarse muchas. Todo lo que el mundo trae no pertenece a nosotros. Nosotros como creyentes estamos llamados a vivir aquí en el reino del mundo. Pero llevar los principios del reino de Dios en nuestros corazones y vivirlo, hermano. A ti no tiene que... Ay, que yo me recuerdo cuando yo escuchaba esa música y tomaba trago. Ya eso tienes tú que haberlo abandonado ¿desde cuándo? Para que Satanás no te coja cualquier día. Que tengas un problema, una depresión, una angustia y te diga, voy a tomarme una para ver si se me quita lo que yo tengo. Hermanos, esa es la verdad. Pues yo me acordaba cuando yo nomás que llamaba a no sé quiéncito y me daba plata y tal. ¿Qué tal que tú tengas un problema económico y coges el diablo? Ay, pero mira qué fácil, no sé qué, te habla a la mente. Que el diablo habla a la mente, el corazón habla. Así como el Espíritu Santo nos habla, el diablo también. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Romper todos esos paradigmas del mundo. Hermano, nosotros mismos sabemos cuando el mundo nos está influenciando. Nosotros lo sabemos. Debemos pedirle a Dios que nos ayude. Decirle, Señor, ayúdame. Yo quiero dejar esto, no puedo, pero ayúdame. Entremos en oración, en ayuno. Dios nos ha dado las armas espirituales. Entonces, ¿qué tenemos que obtener? La mente de Cristo, hermanos. Que el Señor gobierne nuestros pensamientos. Todo eso se pide en oración, hermano. Porque el mundo y sus deleites pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios todo lo ve y todo lo sabe. Si Él es el Señor y dueño de nuestra vida, Él sabe qué necesidad tenemos antes de que la pidamos. Vamos a Efesios 4:17, hermanos. Efesios 4.
Hermano, así como usted tiene pendiente, tenemos todos pendientes en el desayuno, el almuerzo, en la comida, hermano. Así tengamos pendiente al Señor en nuestras vidas. La salvación tan grande que podemos perder si nos descuidamos. Como dice Hebreos 2, ¿cómo haremos? ¿Cómo escaparemos si perdemos una salvación tan grande? Usted no se imagina, hermano, de lo que va a ser la gran tribulación, del que nadie se imagina lo que será la gran tribulación, cuando ya usted no tiene más oportunidad de salvación, sino que tiene que dejarse quitar la cabeza. Porque el que no se pone la señal del 666 que dice la palabra, tendrá que ser decapitado. Y solamente de esa forma usted podría llegar. Y por eso yo escuché una vez, hace muchos años, muchos años, una enseñanza, no me acuerdo de quién es, decía que era mejor irnos en el primer viaje. Y es la verdad. Es mejor irnos en el primer viaje cuando Cristo venga, los que estemos aquí en la tierra o los que ya hayamos fallecido en el Señor. Es mejor irse en el primer. Entonces, el comportamiento nuestro como cristianos debe ser totalmente diferente al del hombre del mundo. Vamos a leer Efesios 4, 17. Hermano, nos debemos darle gracias a Dios de haberlo conocido, hermano. Porque si no, ¿qué hubiera sido de nosotros? Estuviéramos muertos y eternamente condenados. Porque el que es condenado, cuando venga Cristo, ha fallecido sin Cristo, está condenado. Ya. Pero nosotros, Dios le permitió, le plació en su gran amor y misericordia darnos oportunidad. Dice, la nueva vida en Cristo. Efesios 4, 17. Esto pues digo, y requiero en el Señor, o sea que lo pide, lo requiere, lo solicita, lo exige, digamos, que ya no andéis como los otros gentiles, o sea, los que no han conocido a Cristo, que andan en la vanidad de su mente. No tienen nada, hermano. Yo no tenía nada cuando no tenía a Cristo. Ahora hay un temor reverente en nosotros. No porque me van a poner presa ni nada, sino que de no desagradar a Dios, que es santo, 3 veces santo. Que no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Así éramos cuando no teníamos a Cristo. Ahora tenemos la mente de Cristo. Pero cuando nos descuidamos, llegamos a ser como ellos. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia en que ellos hay, por la dureza de su corazón. Eso éramos antes. Yo cuando iba a imaginar que yo iba a conocer a Cristo en espíritu y en verdad, jamás lo imaginé. No tenía ni idea del infierno ni nada. Estando muy joven, tuve una revelación. Yo salí de mi casa, del comedor de mi casa hacia una terraza de relación que había ahí, miré hacia el cielo, vi al Señor en su trono, con sus, ¿sabe cómo? Bien largas, en el trono en el cielo, lo vi y seguí como si nada. Tantos años, seguí, tantas cosas me pasaron, pero cuando conocí a Cristo, me recordó esa visión. Entonces, si lo hubiera conocido, ¿cuántas cosas me hubiera evitado? Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia en que ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así, nosotros. No habéis aprendido así. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y el que fue ya no lo es. Ay, tú fuiste. Lo dijiste bien. Tú fuiste porque ya no. Ya soy nueva criatura. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Eso es lo que estamos viendo ahora mismo.
Eso es moda, es look, es lo último. Hombres con hombres y mujeres con mujeres. Eso es algo normal. Tienen entenebrecida la mente. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Si en verdad le habéis oído, si en verdad eres cristiano verdadero, que nada más vienes a los cultos y ya ni lees la palabra, ni ayunas, ni nada. Ni estás temeroso de fallarle a Cristo. Si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñados, fuimos enseñados, somos enseñados por la palabra y seguimos seguir enseñados por la palabra, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, ya está bueno. Tanto el viejo hombre, o sea, las mismas carnalidades. Porque el hombre nuevo anda en el Espíritu, agradando a su Señor, haciendo la voluntad de Él. Pero el hombre viejo no le importa nada, eso como sea. Sin temor a Dios, ni un temor que venga Cristo y se quede sin Cristo. O que se acueste y no se levante más. Entonces, todo eso hay que tener cuidado. Por eso dice la palabra, no se ponga el sol sobre tu enojo. ¿Y cuántos se acostarán rabiosos con su esposa, con su esposo, con su hermano, con su tío? No se ponga el sol sobre tu enojo. Es decir, que cuando nos vayamos a acostar tenemos que ponernos a paz y salvo con todo el mundo. ¿Por qué? Porque no sabemos si nos vamos a morir ahí. Bueno. En cuanto a la pasada manera de vivir despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tenemos la mente de Cristo. Vendrán tentaciones, pensamientos lujuriosos, pero hay que reprenderlo. Esta mañana una hermana me hacía recordar, así como usted ha dicho a veces que no debemos dejar que los animales pueden subirse, pero no que hagan nido. Así vendrán, porque tentaciones hay. Lo malo es ceder a la tentación. El que no diga que ha tenido tentación aquí, ya vaya volando por el cielo, porque ya no tiene nada, porque estamos en el mundo. Lo que tenemos es que reprender, tenemos la autoridad y el deseo de ser santo por como Él es. En cuanto a la pasada manera de vivir despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Nos vamos renovando día a día con la palabra, desechando lo malo, viviendo para Cristo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo, tenemos que cocinar, lavar, planchar, estudiar, dictar clases, lo que sea, pero nos vamos renovando en el espíritu de vuestra mente. Tenemos la mente de Cristo. Tenemos que decirle al Señor que nos ayude. Orar sin cesar, en cualquier parte, intercediendo en el espíritu. Vestidos del nuevo hombre, creado según Dios. Es el mismo cuerpo físico, pero ya un cuerpo santificado, lavado con la sangre de Cristo. Que si viene una tentación, no, Señor, ayúdame. Y viene el Espíritu Santo en tu ayuda enseguida. Pero si te dejas amañado con las cosas, ahí caes. Una tentación que eres casado, ay, qué pena esa, 60, 90, 60. O la mujer, oye, qué simpático. Oye, bueno, cualquier cosa. Y así. Un hombre soltero, una empleada, compañera del trabajo, que 60, 90, 60, le anda coqueteando, pero es el mismo diablo que lo manda. Entonces, Señor, ayúdame, guárdame. Hermano, renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad de Dios, de la verdad. Entonces, hermanos, tenemos que ir cambiando para que Dios nos ayude en los momentos de las tentaciones, en los momentos en que nosotros tenemos que perseverar hasta el final. Entonces, la palabra de Dios, hermano, es nuestra ayuda. Vamos al Salmo 119, nos conocemos ese versículo. Mírenlo, Salmo 119, 105, todos nos los conocemos. 119, 105. Mira lo que dice. Lámpara es a mis pies tu palabra. 119, 105.
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrero a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Para qué sirve la lámpara, hermanos? Para alumbrar. Nos alumbra de los peligros que nos vienen. Y lumbrera a mi camino. Me ilumina y me guía. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tener la palabra como una guía para que nos alumbre cuando venga el pecado o la tentación. Y nos a los pies para no ser presurosos al mal. Porque una de las cosas que abomina a Dios son los pies presurosos al mal. El que está en el Señor y comienza la tentación, hasta que no recurre al Señor nada, sino en su propia opinión. No, yo no voy a hacer esto, yo puedo. Y cuando ve, se va para allá para donde lo están llamando. Varias cosas abomina a Dios. Una de ellas es los pies presurosos al mal, hermano. Porque los pies de nosotros, los cristianos, son para ir a predicar el Evangelio. Esos son los aprestos del Evangelio de la paz. Esos son los pies presurosos. A ir a buscar al perdido en las cárceles, en los hospitales, donde sea. En la calle. Vamos a leer 1 Corintios 10. Hermano, dígale al Señor que le dé fe para que usted pueda entender y comprender todas las promesas que Dios tiene para nosotros. Mira, el que muere sin Cristo no tiene esperanza. Pero aquellos que han fallecido, no se dice muere porque el que fallece en Cristo no está muerto, está esperando ser despertado. Pero el que fallece sin esperanza se queda. Así que si usted esté muriendo, dígale a Dios que le dé oportunidad siquiera para arrepentirse. Aunque vaya allá sin galardón. Pero tampoco usted haga eso porque usted va a pedir un permiso porque Dios es soberano. A todo el mundo no le da oportunidad. Entonces hay que pedirlo, hermano. A todo el mundo, si así fuera, ahí juegue y empate y ya. Como la Iglesia Católica. Va. Se pone una crucecita aquí y ya están salvos. La mentira del diablo. Todo eso cura. Y a todos los que han hecho pecar, van para el infierno. Pero hay oportunidad mientras estamos en la vida. Mientras estamos aquí en el cuerpo. Tenemos oportunidad de predicar. De enseñar. 1 Corintios 10. Del 6 al 11. Entonces, todas estas cosas que suceden ahora, de que el pecado, que todo eso han sucedido. Y todas las cosas que están en la Biblia, mira lo que dice la palabra. 1 Corintios 10:6 al 11 dice así. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Usted sabe que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, escogido por Dios, el que sacó de Egipto, donde estaba cautivo, lo llevó al desierto con grandes prodigios y milagros, y no lo entendieron. Entonces tuvo que quedar muertos ahí en el desierto, y sus hijos fueron los que entraron. Y muchas cosas más que Dios nos reprendió. Y todas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos estas cosas malas, hermanos, como ellos codiciaron. Figúrate que el pueblo de Israel fue enseñado que Dios es un Dios vivo, que Él dice en su palabra que Él no se presentó cuando estaba dando los 10 mandamientos, sino que oyeron su voz para que no adoraran, que no fueran idólatras. Escondió a Moisés para que no sean idólatras. Y se encontraron enseguida con el pueblo mundano, el pueblo de otras tribus que no eran de su pueblo,
y se aliaron y entraron en la idolatría, que la idolatría es el pecado mayor que Dios condena, porque Dios es vivo, es real, y Dios no está en las imágenes, porque tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen pies y no caminan, y así son los que la llevan, dice la palabra. Entonces dice, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. ¿Se acuerdan cuando cogieron y fueron a fornicar con unas mujeres del pueblo, el pueblo de Dios, con el pueblo de enemigos de Dios? Y llegó Finis y le pudo, porque ya estaban muriendo mucha gente por ese pecado. Y cogió y entró en la tienda del hebreo con la mundana y los mató y cesó la ira de Dios. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. Amén. Entonces, hermanos, tenemos la Biblia, que es la guía de nosotros, la lámpara que nos alumbra, la lumbrera que nos alumbra también. Entonces, ahí vemos que el Antiguo Testamento no es solamente escrito para el pueblo de Israel, para todo el pueblo, sino para nosotros también, ¿no? Entonces, ¿qué requisitos debemos observar para obtener la vida eterna, para llegar a ese momento tan preciado, hermanos? Ustedes saben lo que es ver al Señor cara a cara. Si ahora no lo vemos a través como de un espejo, o sea, vemos su poder a través del Espíritu Santo, que es Dios aquí en el cielo, aquí en la tierra, y del cual nosotros somos su templo. Vemos muchas maravillas, pero allá lo conoceremos cara a cara como es Él. ¿Qué imagina uno? ¿Cómo será Dios? Tú te pones a imaginar cómo será Dios y te vuelves loco, porque eso no lo... Tenemos una mente finita que no podemos imaginarnos eso. Nos volvemos locos. Si quieres volverte loco, comienzas a pensar, no, allá lo veremos cara a cara. Tú lo que tienes que hacer y yo es vivir para Dios, hasta cuando vayamos a su presencia o Él venga por su iglesia. Eso es lo único que nos corresponde a nosotros, más nada. Todo Dios lo tiene revelado. Entonces, requisitos para obtener la vida eterna mientras lo esperamos. Lo esperamos. Un día tuve un sueño, ahora que hablo de esperamos. Hace muchos años. Era soltera, tuvo muchos años. Yo vi un sueño y entonces yo estaba avanzando con una hermana así abrazada, avanzando. Pero de pronto veo así y le digo a mi secretaria en el sueño, son ángeles. Y ella no veía nada. Y alguien dijo, ella está distraída. Era verdad, porque ella tenía muchos problemas en ese tiempo. Y entonces yo veo a los ángeles, no vayan a pensar que yo vi con alas, nada. Unos jóvenes, qué lindos, qué santidad. Tenían un cabello así, ¿ve? Todo liso así. Una camisa, me acuerdo, amarillita, y un pantalón así como marroncita. Y yo les pregunté, ¿y el Señor cómo está? Y él me dijo, no sabemos cuándo viene. ¿Cuándo viene? Y no, yo no sé, que no sabemos cuándo vendrá, solamente lo sabe el Padre. Y yo le dije, dile que lo estamos esperando. Oye, yo le dije así, dile que lo estamos esperando, ese sueño ya se acabó. Pero fue muy lindo. Dios me dio muchos sueños hermosos. Bueno, entonces, mientras lo esperamos, por eso me acordé del sueño. Porque él dijo, no, lo estamos esperando. Mientras lo esperamos, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Ser irreprensibles, hermano. Es imposible no pecar. Digo, es imposible que el enemigo nos tiente a pecar si nosotros estamos apercibidos.
Si no estamos aperseguidos, tenemos mejor dicho, la seguridad que caeremos. Irreprensible, tratar de agradar a Dios, hermanos. Nosotros tenemos que tratar, porque somos carne, tenemos que tratar de agradar a Dios. No solamente con el adulterio, la fornicación, con muchas cosas. Que si trabajas en una empresa, te van a decir, oye, vamos a aprovechar que el jefe no está aquí hoy y vamos a robarnos algo de plata ahí. Todo eso después te puede presentar. O uno solo piensa, para que tengo la oportunidad, que está la oportunidad de mi vida. Hermano, eso no es de Dios. Porque Dios aparentemente no nos están viendo, pero Dios sí nos está viendo. Dice que los 7 ojos de Jehová recorren toda la tierra. Lo que tú haces en oculto, algún día sale a la luz, porque es bíblico y la palabra lo dice. Amén. Entonces, irreprensible, tratar de agradar a Dios sin pecado. No porque yo puedo, porque tú te tienes que humillar. Tienes que humillarte delante de Dios. Decirle, Señor, yo soy carne, ayúdame. Pero tienes que estar respaldado de la oración, del ayuno y la búsqueda de Dios. No ya porque tú dices ya. No, Dios conoce los corazones. En santidad, apartado del pecado. No le deis lugar al diablo. La palabra lo dice. A veces le damos lugar al diablo. El que es casado, el que es soltero, el que ya es una anciana o joven, lo que sea, le damos lugar al diablo. Y podemos caer por estar creyendo, hablando un término aquí costeño, que la mazamorra es caldo. Este dicho lo tengo desde pequeño. Santidad, apartado del pecado. Mantenernos, perseverando. Esto es lo que dice, ¿quién sabe qué dice Mateo 24:13? Sí. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y perseveramos en santidad. Hermano, es imposible, pero cuando usted estaba joven, que usted por su novia daba lo que sea, así mismo somos nosotros. Por nuestro Señor tenemos que dar todo lo que nosotros, que no le agrade, echarlo a los abismos. Amén, hermanos. Les voy a decir una cosa, que esta prédica no solamente está grabado en las redes, está grabado en el cielo. Y aquel día, tanto a ustedes como a mí, si nos apartamos, nos las van a pasar. Y todas las que han pasado por el mundo en un video. Entonces, el que persevera hasta el final, ese será salvo. Tenemos que estar en el servicio a la obra de Dios. Y apenas me faltan todavía 2 hojas, hermano. 1 hoja y media. Porque esto es importante. Porque yo tengo, y mi esposo, y todos los pastores, que cumplir enseñando la verdad. Aquí no estamos engañando que vamos a hacer títeres, que vamos a hacer otra cosa. Nada. Aquí vamos a enseñar la palabra. Porque Dios después nos la va a nosotros a reclamar. Permanecer y perseverar. Estar en el servicio en la obra de Dios. El que no hace la obra de Dios está pecando. Está violando la palabra de Dios de la gran comisión de Marcos 16:15, que dice, id y predicad. Si usted no predica, por lo menos regale un tratado. Regale un tratado donde esté, de buen testimonio de cristiano. Brille donde esté. Hay que servir, hermano, a la obra de Dios. En tiempo y fuera de tiempo. No que estoy enfermita, que tengo una amiguita de moco, que ya, por eso no voy al trabajo. Ni voy al trabajo de pronto sí van, pero al servicio no. Servicio en la obra de Dios. Predicar en tiempo y fuera de tiempo, hermano. A nosotros no se nos puede escapar nadie. Porque un tratado salva, hermano. Yo una vez le conté un testimonio de un tratado. De pronto no lo voy a contar porque a veces hay otra vez el mismo. Pero es un testimonio. Es un testimonio
de un tratado que di. Aparentemente no pasó nada. Después el hombre se fue para un hogar por la mañana llegó la noche todo, ya tú sabes. Y entonces por la mañana sacó el tratado. Uy, yo me voy corriendo, y se fue corriendo, se metió a un hogar de rehabilitación. Y ahí lo vio la que estaba conmigo y la amiga me testificó. Bueno, predicar en tiempo y fuera de tiempo. Dando fruto como cristiano. Y el fruto mayor que tú das como cristiano es dar buen testimonio con los que están a tu alrededor. Con tu familia, inconversos sobre todo. Con los vecinos, donde trabajas, donde estudias, donde te mueves. Tiene que estar Cristo por encima de todos. Dar buen testimonio. Todo eso nos lleva, todos estos granitos de mostaza nos llevan a tener la vida eterna. Trabajar en la obra evangelizadora. Es una cosa, los que están en los grupos son los que corresponden a esas sillas. Daisy, los que tienen que salir todos los domingos. Bueno, me los apunta, gracias el favor. La obra evangelizadora, la obra misionera, tenemos que trabajar nosotros. Ir donde sea. A lo último de adelante. Claro que si tú tienes 3 hijos chiquiticos, recién nacidos, tú vas a poder hacerlo, pero por lo menos da un tratado. Ora, intercede por el mundo, por las misiones, por las naciones, intercede. Por lo menos, siquiera. Como dice un muchacho, tan siquiera, que está mal dicho, tan siquiera, está mal dicho, siquiera. Ora o intercede. Las ancianas que no pueden salir. Por aquí había una visita ahorita, se fue. ¿Se fue? Ah, bueno, gloria a Dios, Dios le bendiga. Ir a las carnes, hospitales, lo veo María Pacochán, hospitales, a las cárceles, a los colegios, a las universidades, en tiempo y fuera de tiempo, hermano. Y aquí no se me esté apresurada que el tiempo que ya se va, que ya es tarde, no sé qué. Aquí nadie está pensando en tiempo. Aquí está pensando en escuchar la palabra. La palabra es medicina de nuestro cuerpo. Yo no los estoy torturando aquí, al contrario. La palabra es bálsamo para nosotros. Es bálsamo. Predicar en las cárceles, en los colegios, en las universidades, orar, ayunar, vigilar. ¿Cuántos escuchan la emisora aquí? Una voz en el desierto. ¿Cuántas vigilias están oyendo que todos los viernes hay vigilia? Bueno, después averigüen por qué estoy preguntando por eso. Vigilar. La vigilia no es para todo el mundo. Hermano, y lo hermoso que es vigilar. Bueno, yo he sentido un deleite desde que comencé a vigilar. Eso para mí fue un deleite. Y lo sigue siendo. Vigilar. Esperarla, que llegue a la madrugada. Eso es hermoso. Y todo lo que se mueve en la vigilia. Bueno. Vigilar, ayunar, orar, eso es algo que no, es de nosotros. Esos son uno de los medios para llegar. Siempre, como Isaías, cuando el Señor lo llamó, heme aquí, abiertos a la acción del Espíritu Santo, dispuestos. No, que hoy no puedo porque tengo que lavar. Hoy no puedo porque esto y esto, hermano. Hay cosas que también son urgentes. ¿Tú sabes lo que es un alma? Un alma cuesta. Al Señor le costó en la cruz del Calvario. Predicar en tiempo y fuera de tiempo. Dejar los afanes. Hay mucha gente afanada. Y eso, uno tiene que estar apercibido, ¿cierto? Pero no afanado a toda hora. Porque los afanes, hermano, si tú tienes responsabilidades en tu casa y eso ya son otra cosa. Pero que tú andas afanado a toda hora, eso no es de Dios. Porque los afanes nos impiden a nosotros estar en la presencia de Dios como debe ser. Mucho más si no se tiene hijos, si estamos afanados por esto, por la yuca, por el plátano. Todo eso es necesario porque es para nuestra vida diaria, nuestro sostenimiento de nuestro físico. Pero hermanos,
buscando el reino de los cielos y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Congregarse. ¿Cuántos no vinieron hoy? Congregarse, como dice Hebreos. No dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entendemos y sabemos aquí que hay unos hermanos que tienen algunos inconvenientes a veces. Eso lo entendemos. Pero hablo de otros que no tienen ningún inconveniente. Y por cualquier cosita, si pasó un pajarito, ya no viene. Soportar las pruebas, hermano. El que no soporta las pruebas, Dios mío, está difícil la cosa. Porque el apóstol Pedro dice en su palabra que a veces nos asombramos por la lluvia de pruebas que tenemos como si fuera algo extraño. Y la prueba es parte de nosotros los creyentes. Porque a través de muchas pruebas, de muchas dificultades, entraremos al reino de los cielos. Agarrados de la palabra de Dios. Nosotros no podemos estar pendientes ni de Condorito, ni de esos libros, si acaso existen, sino la palabra de Dios. Nuestra predicación tiene que ser cristocéntrica. Nuestro hablar, ya nosotros no podemos estar hablando chistes ni nada de esas cosas, ni rosados, ni amarillos, ni blancos, y menos verdes, ni nada. Pero ¿sabe cómo logramos eso, hermanos? Con la lectura de la palabra. Ya tú podrás estar hablando como Cristo habla. ¿Y los niños no fueron a la escuela dominical hoy? ¿Nada más hay cuántos? 3. Bueno. Soportando las pruebas, guiados por el Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo mora en nosotros. No lo vemos, pero aquí está, por la fe. Somos templo del Espíritu Santo. Y por eso tenemos que ser santos. Porque el Espíritu Santo, cuando comenzamos a pecar, nos abandona y se va y nos deja en las manos de Satanás. Guiados por el Espíritu Santo. Llenarnos del Espíritu Santo a través de la obediencia a Dios y a su palabra. Todo lo que hemos hablado aquí. A estar en comunión y comunicación con el Espíritu Santo. Hermano, que tú dependas del Espíritu Santo. Muchos dependían del alcohol, del cigarrillo, bueno, de muchas cosas. Y ahora nosotros tenemos que depender del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es real. Es Dios aquí en la tierra, en medio de nosotros, su iglesia. Entonces dependemos del Espíritu Santo, tener una comunión y comunicación con Él. Hermano, que Dios nos ayude. Apercibidos de los últimos tiempos, hermanos, usted está viendo la iniquidad que hay ahora, todas las aberraciones que hay sexuales de toda clase, cómo matan, cómo la sangre clama por tanta injusticia. Tantas cosas que hacen las autoridades, los gobiernos. La apostasía, hermanos. La apostasía es el cristiano que se aparta de la doctrina de Dios y quiere traer para sí, hasta para una congregación, cosas que no están en la palabra y que van en contra de la palabra de Dios. Que ya no ayunen, que ya no oren, que ya no haya vigilia, que no haya esto y lo otro. Que el mundo que no puede venir con minifalda, espalda afuera. Todo eso es la apostasía. Porque Dios no nos manda eso. Dios nos manda a vivir una vida correcta delante de Dios. No como las que están, que no son cristianas. Fíjate que dice la apostasía en segunda de Tesalonicenses 3 dice, la apostasía, los falsos maestros, nuevas doctrinas, mofadores y predicadores de herejías. La herejía es desviar totalmente la palabra de Dios y decir todo menos lo que está en la palabra de Dios. Hombres amadores de sí mismos, traidores y corruptos,
Hombres amadores del dinero, que solamente les interesa el dinero. Nosotros tenemos que preocuparnos, hermanos, de llevar una vida santa y que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. Eso es lo que tenemos que nosotros tener pendientes. Vamos a 2 de Timoteo 3:1. No, espera. Perdón. 1 de Corintios 9, 24, 25. Primera de Corintios 9, 24 al 27. Dice así: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo tengáis. Nosotros, ¿cuál es el premio que nos está esperando, hermano? La vida eterna. Que como dije en el título del mensaje, no tienes que olvidarte de la eternidad, no tienes que olvidarte de la eternidad, de la holgura que tengas económica, de la profesión que tengas, del cargo tan importante que tengas, del dinero que tengas. No tienes que olvidarte de la eternidad, porque los ricos, los presidentes y todos los que tengan altos cargos tendrán que darle cuenta a Él, porque está escrito que por Él toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Jesucristo es el Señor. Entonces usted no se tenga que ver con lo que hay, que los ricos no sé qué, ellos tienen que darle cuenta a Dios. Entonces, por eso que dice la palabra, allá será el lloro y el crujir de dientes. Ay, que yo no sabía, perdóname, ya estás condenado. Bastante tiempo que te di, bastante oportunidad que te di. Entonces, del 25 al 27, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Los que hacen ejercicios, hacen dieta, no comen esto, no comen lo otro, porque están esperando un premio. Los atletas están esperando, no hacen esto, no hacen lo otro, no fuman, no toman trago, no tienen cuestiones sexuales así de una forma desorbitada, se abstienen. Dice, y miren qué importante es esto y que tiene que ver ya con lo que ya estamos concluyendo. ¿No sabéis que los que corren, 1 de Corintios 9, 24, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Una sola iglesia se lleva el premio, una iglesia que haga la voluntad de Dios hasta que Él venga o vayamos a su presencia. Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Cómo corremos? Haciendo la voluntad de Dios, teniendo temor y temblor por esta salvación, viviendo para Dios, apartado del mal y del pecado. Todo aquel que lucha, de todos se abstiene, los atletas, ustedes ven. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible que vamos a recibir allá en el cielo. Esto para el que cree, hermanos. Aquí no estamos hablando fantasías, ni cuentos de triple dimensión, ni nada de esas cosas. Estamos hablando la palabra de Dios. Nosotros corremos aquí, hermanos, estamos como los atletas, pero para recibir una corona incorruptible, corona de vida, de gloria. Hay varias coronas que vamos a recibir. Una vez lo enseñé aquí. Pero nosotros una incorruptible, que no es de esta tierra. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura. Voy a correr como un premio de una, ¿cómo se llama eso? Que hacen, bueno, por un premio, como la aventura. Pero no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo. ¿Cómo estás? Estoy haciendo la voluntad de Dios. Estoy durmiendo mis carnes para el mundo. Y la estoy despertando para ti, Dios mío. Eso es lo que yo tengo que hacer. Tengo ganas de hacer algo incorrecto sexualmente, no lo hago. Tengo deseo, no lo hago. Tengo ganas de
una muchacha que está adulterando, que quieren, no lo hago, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, pisado con Satanás, haciendo la voluntad de Dios. Porque estamos buscando una corona incorruptible. Y lo pongo en servidumbre, o sea que lo sujeto a la obediencia de Jesucristo, todo espíritu de adulterio, de fornicación, de cualquier pecado, lo sujeto a la obediencia de Jesucristo y no le doy rienda suelta a mi carne, porque la carne, si tú le das rienda suelta, te mata y te lleva para el infierno una vez. Pero cuando nosotros resistimos al Señor con su misericordia y su amor, humillados, sino que golpeo en mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que haciendo, siendo heraldo para otros, que yo aquí predicando, y vaya, el momento aquel dado, fuera hacedor de maldad. Dios mío, guárdame, y guarda la iglesia de Jesucristo, guarda el candelero, guarda a mis familiares, guarda todo, Señor. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo, eso lo decía Pablo, después de él trabajarle tanto al Señor, todas las epístolas son de Pablo. Lo que le sirvió allá en todas las cárceles y en todas partes donde estuvo, iba a ser eliminado. No, él perseveró hasta el final. Entonces, ¿qué nos enseña este versículo de aquí de 1 Corintios 9, del 24 al 27? Que así como los atletas tienen una disciplina en ejercicios corporales, en comidas light, para mantenerse light, nosotros tenemos que mantenernos light para que el diablo no nos toque. Porque si estamos llenos de pecado, ahí está el diablo esperándonos. Pero si nosotros nos abstenemos de todo lo malo, con su ayuda, porque nosotros solos no podemos, tenemos que humillarnos. Señor, no puedo, mira esa tentación tan grande, yo soy casado, yo soy soltero, no puedo hacer eso. Tú te humillas, se viene el Espíritu Santo en tu ayuda. Ay, Señor, ya yo me quiero casar porque ya yo estoy sola, no sé qué, no sé cuándo. Pídeselo a Dios. Si Él dice que la voluntad de Él es que el hombre no esté solo. Y cuando habla hombre, habla de mujer. Si tienes tal situación, pídeselo a Dios y Él te hará. Pedíselo, te hará, buscar y hallaré, y tocar y abrirá. El diablo es que te encierra, que tú no tienes salida. Y la única salida es caer en el pecado y en el charco. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en certidumbre, exacto. Vamos a ayunar, voy a orar, voy a vigilar para que estas carnes se duerman y Dios me ayude. Pero cuando le damos rienda al suelto al pecado ya no podemos hacer nada, hermano. Entonces ponemos en disciplina todo, lo sujetamos a la obediencia de Cristo todo. Tenemos un propósito que es la corona incorruptible, por el cual vamos a hacer eso, así como el atleta, así como el agricultor también. El agricultor, dice la palabra, creo que en 2 de Timoteo 2:6, que él 2 Timoteo 2:6, que él siembra y espera, ahí paciente. Creo que es 2 de Timoteo 3:1, espera, platico. Así como... No, 2:6, vamos a ver si es esa. Ahora mismo no recuerdo, pero hay esa parte. Sí, mira lo que dice ahí. Un buen soldado de Jesucristo. Vamos a leer todo el capítulo 2, que es de importancia, hasta cierta parte. 2 de Timoteo 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hermanos, nosotros tenemos que esforzarnos. Solo no podemos. Usted no se crea fuerte, nadie se puede crear fuerte sin Jesucristo. Nadie. Ni el pastor, más pastor de pastor. El pastor de pastores es el Señor. El pastor, nadie se puede creer más fuerte. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Como soldado de Jesucristo vamos a recibir muchas penalidades, hermanos.
Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Es decir, si ya nosotros somos cristianos, no tenemos que estar metidos en cosas en que no debemos, que corresponden al mundo, que tienen su gente. Nosotros no, nosotros somos apartados del mundo. Vivimos en el punto físico, pero en cuanto a lo moral y lo espiritual, estamos apartados de ello. En lo cual sufro penalidades. Hasta prisiones, de todo lo que recibió Pablo, a manera de malhechor, más la palabra de Dios no está presa. O sea que él aprovechó el tiempo siempre, hizo muchas epístolas allí, hizo muchas cosas, dio mucho testimonio. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos para que ellos también. Ay, por ahí no voy, me equivoqué. Es en segundo de Timoteo, pero me fui al versículo 8 y voy por el 5. Oh, gloria a Dios, gracias mi hermano Casiani. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lo echa legítimamente. Ya lo leímos ahorita en Corintios. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Siembra la semillita, ara la tierra primero, cierra la semillita, le echa agua y le va echando componentes, vitaminas, etcétera, y está pendiente ahí todos los días. Debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén. Entonces, tanto el atleta como el agricultor, el labrador, debe esperar. Nosotros también esperamos haciendo la voluntad de Dios. Bueno, hermanos, ya lo demás es ya hablar demasiado, pero ya lo que tenía que decir lo dije. Para mí primeramente y para ustedes, que tenemos que tener presente todo lo que Dios nos ha dado, las armas espirituales para obtener la vida eterna. Vamos a Apocalipsis 21, que se me estaba olvidando. Con eso sellamos. No tienes que olvidarte, ni tú ni yo, de la eternidad mientras estás en este mundo recibiendo cuestiones económicas. Vamos a Apocalipsis 21. No tienes que olvidarte de la Apocalipsis 21. No tienes que olvidarte de la eternidad porque estás bien económicamente, porque no te falta nada, porque estás sano y te vas a olvidar de la eternidad. Bueno, ya sabemos lo que tenemos que hacer para llegar a ese momento a través de la palabra. Apocalipsis 21, cielo nuevo y tierra nueva. Vi un cielo nuevo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe más. Cuando nosotros estemos con el Señor, no habrá sino una tierra nueva y no habrá mar. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. ¿Qué significa eso? Que vamos a estar en la tierra nueva, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. O sea, Jesús, Dios con su iglesia. Y una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Mira que Él morará con nosotros, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, todos los sufrimientos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevo todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, hermanos. Eso es lo que estamos hablando hoy, de vencer todo por tener pendiente la eternidad. Pero los cobardes e incrédulos, los cobardes hablan más especialmente de aquellos que se apartan del Evangelio. Dicen: no, eso no es para mí. No, niño, yo me voy mejor para el mundo. Pero los cobardes e incrédulos, aquellos que ni siquiera recibieron al Señor ni con un tratado, allá le pasará en el video ese día. A todos nosotros nos lo pasará. Inclusive en el tribunal de Cristo, ahí van a haber muchas, ¿cómo diríamos?
muchas admiraciones porque algunos que piensan que no van a recibir nada van a recibir. Y los que piensan que van a recibir mucho no reciben. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte en segunda. O sea, el lago de fuego y azufre solamente estaba para Satanás, pero ahora está para todos estos. El que va a inaugurar el lago de fuego y azufre es el anticristo, con toda su trinidad satánica y todos los que no estén escritos en el libro de la vida. Entonces mira lo que hablan de la Nueva Jerusalén, donde vamos a estar nosotros. Mira entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas posteras y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero, o sea la iglesia con la Nueva Jerusalén. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe diáfana, como el cristal. Tenía un muro grande, la Nueva Jerusalén, y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres escritos que son de los 12 tribus de los hijos de Israel. Ustedes saben que la prioridad es para ellos. Ellos son los llamados. Nosotros fuimos los que llegamos porque a los suyos vino y los suyos no la recibieron. Pero a nosotros, los que la recibimos, somos sus hijos. Los 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Bueno, de todas maneras, aquí te escribe cómo es la ciudad, figúrate. La anchura, las medidas, lo que mide el muro. Dice en el versículo 18, el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topazo, el 10º crisopraso, de un 10º asunto, el 10º amatistia. Fíjate, describe todo. Dice en el versículo 22, esto de la gran ciudad, ahora del Señor. No vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿De acuerdo a lo que hablábamos de la palabra? Era lámpara y lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que haya abominación y mentira, sino solamente lo que están escritos en el libro de la vida. Por eso, hermanos, tenemos que pedir al Señor que nos ayude para que nuestras acciones nos vayan a borrar del libro de la vida y nos pongan en el libro de la muerte, de la condenación. Hay varios libros en el cielo. Uno dice el libro de la muerte, de la vida, de las obras. Hay varios. Bueno, Padre, te damos gracias, Señor. Hasta aquí nos ayudaste, nos seguirás ayudando. Yo te digo como el apóstol Pablo, después de haber sido heraldo, no quiero ser destruida, no quiero ser anulada. Padre, ayúdanos a todos nosotros a perseverar fiel hasta el final, hasta que tú vengas o vayamos a tu presencia. Ayúdanos a hacer tu voluntad, que toda esta palabra que hemos escuchado y siempre escuchamos y escucharemos